Bueno, en el anterior videito habíamos terminado en que hay uno de los apuntes que habla de historia y narración y que hay que entender ese concepto, esa diferenciación entre historia, aquellas cosas que están sucediendo y la forma en la que esas cosas suceden o se presentan. El caso más común, para que tengan idea, es de las películas o de las novelas de crimen. En general se empieza por el final. Muchas veces el suceso se encuentra el cuerpo, el asesinato ya se cometió y se va para atrás buscando cómo es que sucedió eso, ¿verdad? O esas películas que comienzan, te plantean una escena, ves la familia atrapada o una mujer viajando hace poco vi una alemana, una mujer viajando en el baúl de un auto, abren el baúl y la mina está amordazada o atada y se corta eso, aparece una nueva imagen que dice una semana antes o 10 días antes. Bueno, eso es la manera en que se muestra la narración, eso es el relato, pero la historia cronológica empieza 9 días antes. Cómo fue que esta mujer terminó secuestrada o lo que sea, o cómo fue que el asesino se aproximó a la víctima, estudió, qué sé yo, la mató, lo que sea. En general se puede ver muy bien la disposición que utiliza el narrador para contar su historia y que no es en la que sucedieron los hechos en este tipo de género, ¿no? Bueno, entonces ahí va ese apunte que habla de historia y narración. Entonces, la idea es que puedan leer el material, las preguntas que tengan, las dudas que tengan, cualquier cosa que les surja, me escriben o me mandan un WhatsApp y yo les respondo. Habíamos quedado en que iban ustedes a recolectar 2 ideas cada uno, ¿no? Íbamos a hacer un trabajito con eso. Pero como ese trabajo es mejor hacerlo en grupo, porque hay que debatir, hay que discutir. En general yo trabajo formando grupos de guionistas, porque así trabajan la mayoría de los guionistas, trabajan de a 2 o de a 3 o más, de a 12 por ejemplo. Entonces ese tipo de material lo vamos a dejar para cuando podamos vernos cara a cara en la escuela. Y ahora van a tener que elaborar o ver cada uno por su cuenta, solos, trabajando aquello que podamos llegar a hacer solos, ¿no? Entonces, yo les voy a leer un cuento que se llama La liberación del espíritu y después con eso me gustaría que ustedes hicieran un trabajito. Esto es muy sencillo, es muy cortito y se los paso a leer. Dice así. Cuenta la leyenda que Li fue hace mucho tiempo uno de los discípulos de Lao Tse en persona. Lao Tse es un famoso filósofo y maestro del Tao en China, ¿no? Li era un letrado de gran belleza, sumamente elegante. Estaba bastante orgulloso de su persona, sobre todo de su cuerpo, cuya eterna juventud conservaba con la gimnasia taoísta. Tenía al parecer mucho éxito con las damas. Sus poderes eran grandes: médico, herbolario, taumaturgo. Sabía preparar el elixir de los 5 elementos, remedio supremo que siempre tenía a mano en su cantimplora. El arte del viaje astral tampoco tenía secretos para él. Pero no había alcanzado el más alto grado de realización espiritual, entorpecido sin duda por cierto narcisismo, y por tanto aún no se había forjado un cuerpo inmortal. En su ermita, el bello Li tenía un discípulo a quien solía confiar la tarea de velar por su cuerpo cuando realizaba viajes astrales. Una tarde se acostó y le dijo a su aprendiz: mi espíritu va a levantar el vuelo hacia el monte Hua, donde va a tener lugar un gran conciliábulo de inmortales. Espero encontrar allí a mi maestro y beber una vez más el néctar de sus palabras. El viaje será largo y peligroso, pues tendré que cruzar puertos ventosos infestados de demonios. Si en 6 días no he abierto los ojos, destruirás mi cuerpo. Ya no tendré entonces ninguna posibilidad de regresar a él y no quisiera que un espíritu maligno lo poseyera.
pero debes esperar hasta que los primeros rayos del sol apunten en el horizonte, en la mañana del 7º día, para encender la pira funeraria. Durante la 6ª noche, el hermano del discípulo vino a avisarle de que su madre estaba moribunda y lo había llamado a su lado. Debían apresurarse, sin duda no pasaría de aquella noche. Al joven adepto le afligía la idea de llegar demasiado tarde. Pensó que el espíritu de su maestro sin duda estaba prisionero en alguna parte o se había extraviado. Pensó que ya no volvería. Como el alba estaba próxima, apiló leña, depositó el cuerpo sobre la pira y le prendió fuego. Luego corrió a la cabecera de su madre. Justo antes de que los primeros rayos del sol llegaran a lamer la cima de la montaña, el espíritu de Li sobrevoló la ermita. Cuando vio la hoguera incendiar la noche, comprendió que sus restos se estaban convirtiendo en humo. Se dijo que era una lección del destino, que de ese modo quedaba liberado de aquel cuerpo al cual había estado demasiado apegado. Pero necesitaba encontrar otro para acabar su evolución espiritual y alcanzar la inmortalidad. No quería perder los conocimientos adquiridos en esta vida y que sin duda olvidaría si se reencarnaba por las vías naturales. A veces se requiere más de una vida para recordar lo que uno ya sabe. Debía encontrar un cuerpo enseguida, antes de que sus poderes psíquicos se disolvieran, y si no lo hacía antes del alba, su espíritu perdería la fuerza para animar un cadáver aún caliente. Le quedaba muy poco tiempo. Buscó desesperadamente en los alrededores unos restos adecuados, pero no los encontraba. Algunos cuerpos estaban demasiado fríos y totalmente rígidos, otros todavía no habían sido totalmente abandonados por sus propietarios. El horizonte palidecía, al espíritu de Li le entró pánico. Finalmente percibió un alma que se escapaba de su envoltura carnal. Se precipitó sobre el cuerpo. Era el de un mendigo deforme, con un rostro simiesco. Y fue en este cuerpo, poco agraciado, donde el espíritu del bello Li alcanzó su objetivo. Así pues, como les gusta repetir a los sabios chinos, todos los hombres quieren verse libres de la muerte, pero no saben liberarse de su cuerpo. Esta es la razón por la que uno de los 8 inmortales tiene la apariencia de un mendigo cojo y jorobado. Se le conoce popularmente con el nombre de T.Y. Li. Li, el de la muleta de hierro. Es el patrón de los pobres y de los médicos. ¿Corta?